Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Hoy les quiero hablar de algo que viene inquietando mi corazón en cuanto a la obra de Dios, a la obra de Dios. No solo para los miembros de nuestra iglesia, sino para los que escuchen el mensaje después en las redes, la obra de Dios, la grey de Dios, lo que Dios nos ha confiado. Nuestro ministerio está pasando por un proceso de crecimiento, de cosecha, tal cual la palabra que Dios nos entregó a fin de año para el 2023, que este sería un año de cosecha. Hasta en los sobrecitos ustedes van a encontrar así que este es un año de cosecha. Y esa palabra es para todos nosotros. Es un año en el que todos nosotros vamos a cosechar cosas que no cosechamos, que no veníamos logrando, este año las vamos a lograr. Ya lo estamos Amén. viendo en la pastora, por ejemplo. Cosas que no venían dándose, se dieron. Principio de año. Y así como otras cosas que veremos. Estamos viendo y veremos. Este año va a ser tremendo para el ministerio, para todos nosotros. No para mí, para todos nosotros. Para los que estemos en la visión. Ayer hablábamos en la palabra, y por ahí anda el audio, de que todos somos hijos de Dios y que Dios nos trata como un padre a su hijo. Que aunque nos vayamos, siempre vamos a ser hijos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre vamos a ser hijos. Pero así como el hijo pródigo, cuando se fue de la cobertura del padre, ya no tuvo la cobertura del padre, no tuvo el cuidado del padre. Hay un detalle muy interesante acá. Dios nunca deja de ser nuestro padre. Y decir que si nosotros nos alejamos del Señor o de la iglesia es decir que nos alejamos completamente de Dios y que ya no hay vínculo con Dios es negar a Dios, porque Dios siempre está ahí a nuestro lado. Siempre está esperando que nosotros le miremos nuevamente. Todos hemos fallado, todos nos hemos desviado en algún momento, algunos más, algunos menos, pero el Señor siempre estuvo allí esperando y dispuesto a que nosotros miremos su rostro otra vez para Él extender su mano y nosotros podamos verla y tomarnos de ella y levantarnos y seguir en el camino. Y Dios lo ha hecho una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Dios siempre lo ha hecho. Y esa función paternal y esa función de cuidado es la función del liderazgo. Es la función de los que estamos hoy casualmente conectados al día de hoy. La invitación llega a muchos, pero los que estamos hoy, por ejemplo, todos estamos sirviendo a Dios y en alguna medida tenemos un cargo de confianza, un grado de confianza del ministerio y de Dios. Primero de Dios, que fue el que nos llamó, el que nos comisionó, el que nos dio de su espíritu. Primero de Dios. Y encontramos en la palabra de Dios muchos consejos para los líderes, muchos consejos para los que sirven a Dios, muchísimos. Y no nos podemos olvidar de que lo que nosotros debemos hacer es la obra de Dios, la obra de Dios, la obra en la que Dios nos llamó a hacer, la obra a la que Dios nos llamó a hacer, ni más ni menos. Nosotros podemos eh, tratar de hacerlo mejor, siempre, pero una cosa es hacerlo mejor bajo la cobertura del Padre y otra cosa es hacerlo mejor bajo nuestro entendimiento. El hijo pródigo se fue bajo su propio entendimiento. Mientras estuvo bajo la cobertura del Padre, había un anillo en su dedo. Y ese anillo es una señal de compromiso, de autoridad y de poder. Ese anillo, el que tenía ese anillo, era hijo, era heredero, era el jefe al que había que respetar y era el que recibía todos los honores en la casa. Era el hijo. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Había uno que lo tenía todo, pero tenía que trabajar mucho. ¿Se acuerdan? Y se quejaba de que tenía que trabajar mucho.
Y había uno que ya no quería hacer nada y se fue. Digamos que quería vivir la vida loca. O ya no quería ser el que obedecía a papá. Ya no quería obedecer al pastor. Voy a hacer la mía. Y acá es donde empiezan los problemas y los conflictos en nuestra vida y en los ministerios. El apóstol Pedro lo tenía muy claro a esto y nos dejó un consejo y se lo quiero dar el día de hoy para que lo reflexionen, lo mediten, oren al Señor, pidan sabiduría y discernimiento al Espíritu sobre su palabra, podamos descansar en la voluntad perfecta de Dios. Fíjense, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Todos conocen este pasaje. Todos conocen este pasaje. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vamos a hacer una pausa ahí. No siga leyendo, no haga trampa. Está haciendo trampa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también. ¿Sabe lo que es un anciano? No me diga que es un viejo porque no es un viejo. El anciano es el obrero. El anciano es el líder. El anciano es el que tiene el cargo de confianza en la iglesia. El anciano es el que ocupa el lugar del pastor muchas veces. Cuidado, el anciano funge como pastor dentro de la iglesia. Al igual que el diácono, es un cargo de gran honor y de gran estima en la congregación. Por eso hay muchas denominaciones que tienen pocos pastores y muchos ancianos. Ancianos que predican la palabra, que dirigen los cultos, que sirven la Santa Cena. Ancianos y diáconos. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Pero Pedro se presentó a sí mismo como anciano entre los ancianos. Y después le dice lo siguiente: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahí. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando nos tocó a nosotros la suerte de liderar en alguna manera, o le tocó a usted la suerte de liderar en alguna manera, no es para mandar, no es para dictar órdenes, no es para ver quién es el mejor, es para servir y es para estar sujeto. Servimos y nos sujetamos. Servimos y obedecemos. Y ese es el camino. ¿Y cómo yo sé que estoy obedeciendo? Porque estoy sirviendo. Yo sé que estoy obedeciendo porque estoy sirviendo. Sirviendo. Y no estoy sirviendo por mi ánimo propio, no estoy sirviendo por fuerza, no estoy sirviendo porque me obligan o porque me pagan, sino que estoy sirviendo porque sé que es el camino, porque sé a quién estoy sirviendo. No me pesa servir, no me pesa hacer la obra de Dios.
No me pesa obedecer al pastor cuando el pastor me dice, vamos a abrir una célula, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No me pesa consultar al pastor antes de hacer algo. No me pesa, porque soy humilde, porque soy humilde. La humildad es la primer señal de servicio. Dios nunca va a honrar a un orgulloso. Dios los aplasta. Nabucodonosor, hasta que no se humilló, estuvo aplastado. Nabucodonosor, mientras reconoció a Dios, le fue bien. Un día dijo, esto lo hice con mis fuerzas. Estos son mis logros. Imagínense el pastor de la iglesia que dice, yo, mirá todo el imperio que construí. Me va bien en todas las áreas del ministerio que estoy emprendiendo. Ese día, el pastor se olvidó de la humildad. Podemos tener las mejores capacidades, podemos tener las mejores intenciones, pero si nos olvidamos de que es a Dios al que servimos y es a la voluntad de Dios a la que nos sometemos, ese día nos ponemos nosotros en el primer lugar y ese día Dios nos tira. Como les dije al principio, una cosa es estar bajo la cobertura de Dios y otra cosa es abrir la puerta y salir a la calle y vivir como queramos. Ya no es lo mismo. ¿Vamos a seguir siendo hijos de Dios? Sí, pero ya no es lo mismo. ¿Vamos a seguir siendo líderes y vamos a seguir siendo ancianos o vamos a seguir estando en un lugar de privilegio para el Señor? No, porque habremos perdido el anillo. Habremos perdido el anillo. Ese anillo significa confianza. Ese anillo representa liderazgo, representa sujeción, representa honra. Honra del padre hacia el hijo. Una honra distinta a la que el hijo le da al padre. Una honra muy distinta. Por eso es que nosotros servimos y servimos sin creernos más que los demás. Esa marca de humildad, esa marca de humildad es la que nos hace ser ejemplo. Esa marca de humildad es la que nos hace ser ejemplo. Es la que no nos pesa ir a orar por un hermano, es la que nos dice, tenemos que, yo qué sé, cruzar el valle a nado con un brazo. Bueno, nos agarramos un tronco y le damos con el otro brazo. Hacemos lo que podemos. Pero vamos, nos movemos, no nos quedamos. ¿Me está entendiendo? Es parte del llamado. Es parte del precio a pagar. Les mencioné al hijo pródigo no lo quiso pagar. Es muy fácil para nosotros tomarnos de la familiaridad, algo que hablé muchas veces en otros videos, en tiempo atrás, tal vez hace un año, hablé mucho de la familiaridad y años anteriores también. Y la familiaridad es el problema más grande que tienen los ancianos, o el problema más grande que tienen los líderes. La familiaridad con el líder, la familiaridad con el pastor. ¿Qué es la familiaridad? Ese vínculo de amistad o de intimidad que hay con el pastor o con el líder. ¿Por qué? Porque usted lo va a tener con los hermanos que están a su cargo, usted lo va a tener con los miembros de la iglesia, usted lo va a tener con la congregación que se le está confiando. Y a veces esa familiaridad es una espada de doble filo. Y tenemos que tener mucho cuidado ahí, de ser ejemplo. De ser ejemplo. Porque a veces nuestras ovejas o nuestros pastoreados nos miran como amigos y se olvidan que somos sus pastores. Nos miran como amigos y se olvidan que somos sus líderes. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Cuando miramos a nuestro líder más que como amigo que como líder, estamos nosotros sacándole el anillo del dedo a quien Dios se lo puso. Fíjense lo que les estoy diciendo. Por eso nosotros necesitamos apacentar la grey de Dios. Y es lo primero que Pedro nos dice a los ancianos. Lo primero que de Pedro, el apóstol, nos dice a los que estamos sirviendo. Apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Apacentar. ¿Sabe lo que es apacentar? Liderar. Poner los puntos sobre las IES, darle el alimento que tenga que recibir, les guste o no les guste. Esta es la comida, ahí está el pasto, ahí hay que comer. Y si te querés ir para otro lado, allí lo que hacen los pastores, le ponen la cerca en la vuelta y ahora le ponen cerca eléctrica para que no salgan del lugar que les ponen, para que no se muevan.
¿Te querés mover? Tomá para que te duela. ¿Me está entendiendo lo que te digo? Apacentar es mostrarles el camino, apacentar es decirle, esto dice el Señor, apacentar es aconsejar, apacentar es decirle lo que no quieren oír. Apacentar no es ponerle la manito del hombro y decirle, está todo bien, el Señor te ama, vamos arriba, está todo bien, no pasa nada. Dios es amor y misericordia, sí, Dios es amor y misericordia. El Padre es amor y misericordia. Cuando el Hijo quiso irse, el Hijo se fue y terminó comiendo con los chanchos. Terminó comiendo en el piso. Terminó arruinado. El orgullo nos hace mirarnos a nosotros más alto de lo que somos. Pedro nos enseña desde el primer versículo, yo anciano entre vosotros, siendo apóstol, siendo una de las autoridades más grandes que Jesús estableció en la iglesia, porque era uno de los primeros 12. Era uno de los primeros que recibió la comisión. Y él se puso entre los demás. Yo soy como ustedes. Y hoy yo como pastor les digo, yo soy como ustedes. Yo soy uno más que estoy sirviendo como ustedes. Pero no nos podemos olvidar que nuestra tarea es apacentar con humildad, no buscando ganancias deshonestas, no por el dinero. Lo saben muy bien los que me conocen. No por el dinero, sino por el hecho de que estamos llevando las vidas al conocimiento de Cristo y llevándolas a que ellos sean nuevos líderes, a que abran más células, a que se abran más iglesias. ¿Me está entendiendo? No para el pastor Ponce, para la grey de Dios, para que la grey de Dios se multiplique. Las ovejas, un día les dije yo a los hermanos Lascano, el pastor no multiplica ovejas, no es la tarea del pastor, la oveja multiplica ovejas, la oveja pare ovejas. Se lo dije a Lascano en los primeros meses, se los dije. Es la iglesia que hace que la iglesia crezca, no es el pastor. El pastor apacienta a las ovejas. El pastor les muestra el camino, el pastor los enseña, el pastor los encamina. Y esa es la tarea que tenemos nosotros, todos los que estamos hoy acá, los ancianos. Todos ustedes que me están mirando hoy en el servicio. Apacentar. Este es el camino. Este es el camino. ¿Me está entendiendo? Este es el camino. Por ahí debemos ir. Queremos y estamos viendo bendiciones de Dios tremendas, ministerialmente hablando. En estos últimos meses, Dios nos ha bendecido mucho. La radio, las redes, los programas, la congregación, las obras. Vamos bien. Sigamos con esa línea de humildad. No permitamos que crecer nos perjudique. Cuando crezcamos más, que no nos perjudique. Mantenernos siempre en ese nivel. Somos obreros, somos siervos, tenemos un pastor, tenemos una iglesia, tenemos un Cristo, tenemos una palabra, tenemos una doctrina. Avancemos, avancemos, avancemos. Con humildad, con sujeción, con la autoridad que Dios nos dio. Fíjense que cuando Pedro le dice a los ancianos, yo anciano entre vosotros, no solamente él dijo, yo soy uno más con ustedes como obrero, sino que al mismo tiempo exaltó el trabajo de ellos a nivel de un apóstol, porque él era apóstol. ¿Me están entendiendo? Eso significa que cuando usted va bajo la autoridad, con el anillo en el dedo, con la autoridad del padre, en este caso, como dijimos, el ejemplo, yo no soy padre más que de mis hijos, no se olvide. No, a mí que no me vengan con esa historia de la paternidad porque conmigo no va. No me malinterprete. Cuando usted va bajo la autoridad, cuando usted va bajo la bendición, entonces usted va representando, como le dije al principio, el anillo, cuando una autoridad en la palabra de Dios le daba el anillo a alguien, ese anillo implicaba que el que lo tuviera era la autoridad máxima en ese lugar. O sea que usted cuando se mueva, usted no se va a mover en su autoridad, se va a mover en la autoridad de su ministerio, de su pastor y en la autoridad que Cristo puso allí. Porque son dos cosas distintas. Dios a usted le dio una autoridad y le dio una unción, y esa no se la va a quitar nadie.
Son los dones y el poder que Dios puso en usted y los talentos y el llamamiento que Dios le puso en usted. Sea evangelista, sea maestro, sea apóstol, sea profeta. ¿Está entendiendo? Usted va a ser evangelista, usted va a ser apóstol, usted va a ser profeta, usted va a ser pastor, usted va a ser todo eso. Pero cuando usted está bajo la autoridad, usted también ahora tiene un plus. Ahora usted está representando la casa de, o forma parte de la iglesia de. Y hay una unción sobre cada ministerio. Y eso hay que honrarlo. Yo honro y respeto y siempre lo hice, y soy muy conflictivo en cuanto a eso, en no cruzar líneas. Honro los ministerios. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿eh? Ojo, son dos cosas distintas. Yo puedo estar de acuerdo en cómo se mueven o cómo se dejan de mover, pero no por eso voy a deshonrar lo que Dios puso en cada ministerio. Mientras estén predicando el Evangelio, mientras estén ganando almas para Cristo. En la sana doctrina. En la sana doctrina. Entonces significa que si su pastor hace milagros, si su pastor hace señales, si su pastor levanta paralítico de silla de rueda, curva a pie como han visto, estira huesos como han visto, entonces usted tiene que hacer lo mismo. Usted va a orar y se van a levantar paralíticos, usted va a orar y se van a sanar los enfermos. La gente que esté con usted va a prosperar porque la gente que está con nosotros prospera. Y todos los que han estado con nosotros y se quedan con nosotros, todos prosperan. Entonces, todo lo que usted avance, va a avanzar con usted la misma unción, el anillo. Y Pedro hizo eso con sus ancianos. Yo anciano con ustedes. Es como si se hubiera sacado su apostolado y se lo hubiera compartido a los demás ancianos. ¿Me está entendiendo? Se puso en igual posición. Y me han escuchado decirlo muchas veces. Yo quiero que ustedes crezcan y me superen. Eso yo sé que no va a ser posible porque Jesús dijo, no, el discípulo basta de ser igual que su maestro. O sea que Jesús puso el tope, ¿verdad? Pero eso no significa que me pueda superar en muchas otras cosas, ministerialmente hablando. Que puedan crecer, ser pastores, ser pastoras, tener más iglesias. No habría felicidad más grande para mí que ustedes crezcan y sean tremendos siervos de Dios. Es mi alegría mayor. Cuando llegara a la presencia del Padre, como dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón, el príncipe de los pastores, Jesús, vendría a ser, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, el galardón más grande que viene sobre nuestra vida no es el aplauso de la gente ni el aplauso de nuestros liderados. Es el aplauso del cielo. Es lo que Jesús tenga que decir de nosotros. Entonces yo lo invito que a partir de hoy, usted que me está mirando hoy y los que vean el video a partir de que esté en las redes, yo le invito a que sirva a Dios de esta manera, para que cuando se encuentre con el Señor, Él lo recompense por su labor ministerial, dejando de lado que va a ser salvo. Pero hay una labor que nosotros estamos haciendo. Si la hacemos bien, con humildad, con honor, con amor, con respeto, si apacentamos la grey como debemos apacentarla, el resultado es infalible. Porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo dice Raúl Ponce. Lo dice la palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Así que usted que me está mirando, no es uno más en la iglesia. Allá en la célula, en la casa de la hermana María, no es uno más que está ahí. ¿Me está entendiendo? Son especiales. Para mí, como pastor, y para el Señor. Pongámonos a hacer lo que el Señor nos llamó, apacentemos la grey de Dios. Hagamos su obra como Él la hizo, con humildad, con mansedumbre, no buscando ganancias deshonestas, haciendo lo que tenemos que hacer. Y el Señor nos va a sorprender. Amén. Que el Señor le bendiga.